Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Un servidor, Eduardo Matos, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos Nuestra Memoria, en la que nos acompaña la licenciada Ángeles González Gamio. El tema que hoy nos ocupa es Manuel Gamio. Se trata, pues, de reflexionar sobre este importante arqueólogo y antropólogo mexicano. Bueno, bienvenida, Ángeles, recién premiada, por cierto, por algunos de sus programas televisivos. Y pues tenemos hoy la fortuna de poder platicar acerca de uno de los grandes antropólogos mexicanos que dio y abrió una serie de vertientes en la investigación. Pero como siempre y para nuestros oyentes, es siempre importantísimo comenzar por saber, pues, cuándo nació don Manuel, en dónde nació, o sea, esos primeros pasos. A ver, ¿qué nos cuentas? Mira, te cuento que Manuel Gamio nació el año de 1883, 3 de marzo, en la Ciudad de México, fíjate, en la calle precisamente de Arco de San Agustín, allí en el centro histórico, donde pues era realmente la Ciudad de México, ¿no? Creo que le llamamos centro histórico. Él nace allí, hijo de una madre originaria de Zamora, Michoacán, y el padre también nació de México, en la Ciudad de México. La madre, bueno, en realidad no sé si la madre nace en la Ciudad de México, pero era hija de unos ferreteros zamoranos, pero que vivían en la Ciudad de México. Y bueno, el padre de Manuel Gamio, si nace aquí, es su abuelo el que viene de España, de Navarra, pero realmente ya es el padre nace en la Ciudad de México. Claro. Oye, algo interesante, ¿cómo, y de esto sé que han escrito tú, Juan Comas, yo mismo, acerca de cómo surge esa vocación de don Manuel por la antropología? Tengo entendido que se va a un rancho que ellos tenían por Veracruz. A ver, cuéntanos algo de eso. Sí, eso creo que es muy interesante, fíjate, porque él pierde a su madre cuando es bastante pequeño y se queda él y sus 5 hermanos huérfanos con el padre, que es una persona de carácter fuerte, medio irascible, y insiste que Manuel Gamio, cuando ya termina la preparatoria, ingrese a estudiar ingeniería en el Palacio. Entonces estudiaba en el Palacio de Minería y era la Escuela de Ingeniería. Entonces, pero la verdad él no tenía nada de vocación para eso. No le gustaba la ingeniería, era malísimo para las matemáticas, pero pues porque era el padre, ingresa ahí. Y cuando él está cursando como el 2º año de ingeniería, el padre era un poco botarate, le había heredado una gran fortuna, misma que perdió íntegramente el padre, entre otras cosas comprando un rancho hulero, un rancho de hule en la selva veracruzana. Y resulta que lo compró sin haberlo visto. Entonces cuando él se anuncia a los hijos que ha comprado un gran rancho hulero porque quiere ser ranchero, cosa para la que no tenía la menor idea, entonces Manuel Gamio dice, pues esta es mi oportunidad para zafarme de ingeniería, y le propone al padre irse a trabajar el rancho. Entonces el padre dice, bueno, ve, pero llévate a tus hermanos y a tu hermano para que te ayude. Entonces cuando llegan al rancho, que da toda una excursión, imagínate, en esa época, el hule está totalmente muerto y podrido, la casa en ruinas. Bueno, las hermanas y el hermano se regresan de inmediato. Manuel Gamio dije, no, pues yo me voy a quedar a ver si puedo hacer algo con esto. Y se queda 3 años, en los cuales nunca logra salvar el hule ni el rancho, pero sí, él se relaciona con familias indígenas de la zona, aprende a hablar náhuatl, y ahí se queda. Aparte, fíjate, encuentra ya unos vestigios arqueológicos, cosa que le emociona mucho, y ahí entonces ya completamente se le declara clarísima su vocación como arqueólogo y antropólogo. A los 3 años le da un paludismo muy fuerte y se tiene que regresar a la Ciudad de México, pero ya viene clarísimo de lo que quiere estudiar, y entonces ingresa al Museo Nacional,
en donde se daban cursos de etnología, de arqueología. No existía la carrera de antropología, ¿verdad? Ni de arqueología como tal, pero daban cursos ahí, gentes muy eminentes, como pues con Jesús Galindo y Villa. Él recuerda también. Nicolás León sí, también le dio clases, también. sí. José Tablada, fíjate, también le da. De manera que, y entonces ya ingresa ahí, y ya con él, te digo, muy clara su vocación. Bueno, y ahí va a suceder algo, pues que le va a marcar su vida, ¿no? Claro. Que va a ser cuando Celia Nuttall lo detecta y le proponen, por iniciativa de Franz Boas, del grupo de antropólogos norteamericanos que habían establecido ahí en el Museo Nacional la Escuela Internacional de Arqueología. No, entonces eso se llamaba así, Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana. Exactamente, exactamente, ¿no? Donde se juntaban pues muchos de los mejores antropólogos de la época, no tanto de Estados Unidos como de Europa, que tenían su sede básicamente en Colombia, ¿no? Por Franz Boas. Y le ofrecen una beca para que se vaya a estudiar allá. Misma beca que le emociona mucho, pero no puede aceptar en un principio porque él ya entonces era ayudante profesor ahí en el colegio y necesitaba ese sueldo para mantener al papá, que ya había perdido toda la fortuna. Y los zules. Los zules que ya estaban. El hecho es que para mantener al papá y a 2 hermanas que se habían quedado solteronas cuidando al papá. Pero fíjate, don Genaro García, que era entonces director del Museo Nacional, le dice: no, joven Gamio, esta es una oportunidad muy buena para usted y para México. Vaya usted a la beca y yo le paso el sueldo a su papá. Uh-huh. Y así es como se va él a Colombia 2 años. Y bueno, ya ahí va a tener una formación, creo que muy sólida, científica, que le va a permitir al regresar y a llevar a cabo, entre otras cosas, estas excavaciones estratigráficas de las que seguramente nos hablarás, explicarás de qué se trata, ¿no? Y que ya le van a ir dando una posición muy destacada como arqueólogo y antropólogo, ya con unos métodos muy científicos y una metodología, ¿no? Sí, mira, aquí vale la pena hacer hincapié en lo que significa la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, porque en realidad se forma esta escuela con sede en México en base a 3 universidades norteamericanas, Harvard, Pensilvania y Columbia, y el Instituto Hispánico de América, y los gobiernos de Francia, de Prusia y de México, obviamente. Y entonces el primer director es uno de los grandes mesoamericanistas, que es Edward Seller. Se suponía que cada año iban a ir cambiando director, turnando a cada una de las instituciones que estaban patrocinando esta escuela. Entonces el primer director es precisamente Edward Seller. El segundo va a ser Franz Boas, que es uno de los grandes antropólogos norteamericanos y que va a establecer escuela allá en Estados Unidos y irradia a otras áreas. Manuel Gamio es alumno de esta escuela, alumno, y tiene allí otros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, que además esta escuela, muy interesantemente, tenía ya las diferentes ramas antropológicas, es decir, reunía a quienes iban a ser lingüistas, arqueólogos, antropólogos, etcétera. O sea que ya hay este carácter de lo que va a ser esta antropología en simientes en el caso de México, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque Gamio retoma inmediatamente eso y va a plasmar precisamente uno de los trabajos más importantes de la población del Valle de Teotihuacán, al cual haremos alusión un poquito más adelante. Pero, mientras tanto, me comentabas esto de la estratigrafía. Yo considero que uno de los grandes aportes, creo que hay 3 grandes aportes de Manuel Gamio. Uno, el haber practicado las primeras excavaciones estratigráficas en México. ¿En qué consiste esto? Bueno, el término viene de la geología, los estratos, las capas de tierra, y don Manuel es el primero que en Azcapotzalco, en San Miguel Amantla, va a practicar excavaciones respetando lo que son estas capas, y él nos deja un dibujo que ya es reconocidísimo en la arqueología mexicana, de precisamente cómo encuentra estos
estratos. Y además, ya una vez que obtiene los materiales, va a analizarlos y va a ver que los más antiguos son lo que se llamaba en aquel momento la cultura de los cerros. Después la teotihuacana, que le sigue, y después la azteca hasta arriba, la mexica. O sea que él ya establece con toda precisión lo que era, gracias a esta estratigrafía, lo que era la secuencia cultural que le había encomendado Boas, que lo practicara, ¿no? Manuel Gamio inclusive llega a ser director de la escuela allá por 1916 más o menos, ¿no? Pero ya la escuela viene a menos, don Manuel ya se dedica a otras cosas, y por esos años, en 1916, es cuando va a publicar precisamente Forjando Patria, el libro Forjando Patria, donde trae una serie de artículos muy interesantes y de una vastedad, ¿verdad? Los temas que trata, el de la mujer, el de los símbolos, el de popular, exacto, la cultura popular, qué es la arqueología, el arte prehispánico, cómo se concibe. El sentido de la antropología, que eso me parece tan interesante porque lo va a llevar a la práctica realmente en Teotihuacán, ¿no? Claro. Ver la antropología como con el sentido de cómo mejorar la vida de la población actual, o sea, conocer sus aspiraciones, sus necesidades. Ese es un punto muy importante que Gamio, retomando las enseñanzas de la Escuela Internacional, va a aplicar, pero a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento, que dirigía, como tú lo has señalado en tu libro, Manuel Gamio, Una lucha sin final, ¿verdad? Un Pastor Roa, un destacadísimo agrarista, que influyó en los artículos de la Constitución que tienen que ver con el agrarismo y demás, ¿verdad? Un hombre muy destacado que ve en Gamio las posibilidades de aplicar toda esta concepción integral, que era otro de los aportes de don Manuel. Y don Manuel, acuérdate, había dividido el país en 11 zonas. 11 zonas, sí. Y la zona del centro, que era representativa de varios estados, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, etcétera, es donde va a aplicar su famosa investigación de la población del Valle de Teotihuacán, ¿no? Lo que tú mencionabas. Y esto va a ocurrir a partir de 1917, cuando empieza sus investigaciones ahí, gracias al apoyo de la Secretaría de Agricultura y Fomento. ¿Sabes que habían sido compañeros en ingeniería, ahí en minería habían sido compañeros él y Pastor Roa? Sí. Sí, por eso digo, tener una vieja amistad, digamos, desde la juventud prácticamente, creo que eran bastante contemporáneos. Y por eso él conocía bien a Gamio y apoyó todos sus trabajos, ¿no? Pero fíjate que a mí no deja de asombrarme que, digo, todavía en pleno periodo de efervescencia revolucionaria, ¿cómo logró llevar ahí a Teotihuacán a 40 de los más destacados especialistas en diferentes especialidades a trabajar allí? Marquina cuenta en sus memorias, muy simpático, cómo dice, es que Gamio tenía una mística que nos convenció, y llegamos ahí a lo que había sido la escuela y había, bueno, todo en un estado lamentable, pero ahí nos organizábamos, cuando dijimos que nos cocinara, que limpiara un poco, y ahí estuvimos trabajando, pero en unas condiciones verdaderamente, pero Gamio tenía tal emoción y una mística tal que nos la contagió, y todos estábamos entusiasmadísimos de que estábamos haciendo un trabajo pionero en el mundo y trascendental. Sí, fíjate que esto que mencionas es muy, muy importante, porque en efecto, Manuel Gamio va a aplicar aquí lo que hoy llamamos intermultidisciplina, etcétera, ¿no? Invita, como tú has comentado, una serie de especialistas, pero sobre todo también invita a una serie de antropólogos a aquel momento, a Pablo González Casanova, el padre, que era lingüista. Tú mencionaste a Ignacio Marquina, el arquitecto que se encarga de hacer el levantamiento de las iglesias coloniales del área de Teotihuacán, ¿no? Y Gamio parte de dos categorías fundamentales para su investigación, que son población y territorio. O sea, para ese momento está haciendo un trabajo realmente pionero, como tú lo mencionas, impresionante, que pues estaba además con la mira fundamental de mejorar a la población de ese momento, ¿no? Del Teotihuacán. Y parte de esa otra concepción que es la estudiar integralmente, es decir, desde el mundo prehispánico, desde la colonia, cómo repercute en esa área,
y el Teotihuacán actual, ¿no? Entonces, analiza todo esto con toda la serie de especialistas que ha invitado, y entonces nos da realmente todo el devenir de esa región, ¿verdad?, que va a provocar, como tú lo reproduces en tu libro, más de 120 críticas a nivel mundial, internacional, ¿no? Muchas de ellas muy elogiosas, ¿no? Sí, de museos, de universidades, todo el sí, mundo. no, ahorita quizá valdría la pena que leyéramos alguna de ellas que se reproducen en Manuel Gamio, Una lucha sin final. final. Una cosa, lo que también creo que fue importantísimo, que aparte de este trabajo, digamos, teórico que se plasmó en esos 3 bellísimos volúmenes, ¿no? Muy bien ilustrados, entre otros por Francisco Goitia, que estuvo trabajando ahí todo el tiempo, quería mucho a mi abuelo. Bueno, aparte, todas las acciones que llevó a cabo en beneficio de la población que en ese momento estaba ahí viviendo y trabajando ahí en las excavaciones y en todo. Eso es impresionantísimo, todo lo que llevó a cabo ahí. Entre otras cosas, él encabezó mucho la lucha de estas personas para recuperar el agua, que les habían quitado los terratenientes de la zona, con lo cual se enfrentó con las autoridades agrarias, pero logró. Puso viveros para la reforestación. Fíjate, como encontraron mucha obsidiana, tú sabes que le dijo a los ingenieros, oigan, por aquí tiene que haber minas de obsidiana, porque encontramos muchísimos objetos de obsidiana. Y efectivamente las encontraron. Y entonces trajo unos maestros para que les enseñaran a las personas ahí de los pueblos a cómo trabajar la obsidiana. Y hasta la fecha, tú sabes que esos talleres que estableció Gamio en 1917 siguen siendo una de las fuentes principales de trabajo en los pueblos de Teotihuacán. Exacto, sí. Como vio, había mucho maguey, también le llevó maestros para que les enseñaran a trabajar la fibra del maguey, hicieran tapete, hicieran, ¿no?, una serie de productos derivados del maguey. O sea, él preocupaba realmente mejorar la vida del ser. Bueno, y lo del teatro. Sí, cómo no, que todavía está ahí. Todavía está ahí, o sea, él establece ese teatro, claro. Sí. Cuéntanos algo de lo que menciona sobre el cine. O sea, es primera vez, creo yo, que también se está aplicando el cine a la antropología en Teotihuacán. A ver, cuéntanos algo. Eso, fíjate, bueno, eso me enteré yo realmente por Aurelio de los Reyes, el gran investigador de la UNAM, que él inclusive publicó un libro que se llama Manuel Gamio y el cine. Porque resulta que, fíjate, y todo parte de que Manuel Gamio, a él le preocupaba mucho que el consumo de pulque era verdaderamente excesivo. Pero decía, claro, porque la gente terminaba de trabajar a las 5 de la tarde, acababan las excavaciones, no tenían nada que hacer, pues se iban a empulcar. Dijo, no, es que tenemos que darles también esparcimiento, no nada más trabajo, nada más, porque puso escuelas también. ¿No? Sí, cómo no, talleres, entonces, fíjate, se le ocurrió, escribió inclusive unos argumentos de películas y obras de teatro, en las cuales actuaban ellos, los propios trabajadores de la zona. Y hizo este cine documental que fue una cosa innovadora totalmente, por lo que dice Aurelio Reyes, no se había hecho hasta ese momento utilizado el cine como una cosa documental, para recoger, ¿no?, todas las costumbres, las tradiciones de un lugar, pero aparte con la actuación de los propios protagonistas de esos eventos, ¿no? Que desgraciadamente no han aparecido en ninguna de esas películas, piensan que se pueden, como eran de Nitrato de Plata y eso, que a lo mejor se perdieron, pero hay muchísimas referencias de ellas, porque en muchos lados se presentaron, en exposiciones, en congresos, se presentaron esas películas y eran muy comentadas. Y luego les hizo este teatro que, aprovechando las cavernas que hay ahí en la zona de Teotihuacán, y es un teatro precioso, parece un teatro griego. Sí, ¿cómo ¿te no? acuerdas? Y el escenario es una gran gruta. Sí. Y fíjate, cuando yo hice la biografía, pues fui a Teotihuacán a ver si había gente viva que hubiera estado con Manuel Gamio. Y sí me encontré, fíjate, a la familia Bazán, donde se quedaba mucho mi abuelo ahí, y a un viejito, don Toribio, que ahí pongo su testimonio, de 80 y tantos años, 87 años, que siendo un chamaquillo de 13 años, había estado ahí en Teotihuacán y había trabajado en una de las obras de Manuel Gamio, y me recitó los parlamentos que había dicho. ¡Qué o sea, maravilla! Lo marcó tanto que se acordaba, 70 años después, exactamente de lo que había dicho en la obra de teatro. Claro. O sea, es esa visión de Gamio, es que fíjate, yo por eso escribí la biografía, no porque sea mi abuelo y lo adoraba yo, porque tuve la fortuna de conocerlo, tú sabes, y convivir mucho con él. Claro. Pero porque es que, digo, la vigencia que hay en su pensamiento, en muchos de sus proyectos, sus ideas, digo, es algo que completamente todavía está pendiente, digamos, de que lo hagamos, ¿no? Es algo, son ideas de hoy, digamos. Exacto. Fíjate que esto que tocas ahorita es muy importante resaltarlo, porque
Don Manuel, muchos lo consideramos pues el creador del concepto de la antropología en México. Es decir, este concepto que concibe a la antropología como la arqueología, o sea, la parte que estudia el pasado del hombre, como la lingüística, el habla, en fin, que es algo tan relevante, la etnología en general, es decir, el hombre presente allí, qué es lo que está ocurriendo, la antropología física, es desde el punto de vista físico, que está aportando, o sea, todo esto que deviene de la Escuela Internacional, él lo va a poder aplicar, ahora sí, ya en la práctica, y con un fin muy definido, que es llevar una mejora, y logra hacerlo, ¿no? Entonces, este paso yo considero que es de los grandes aportes de don Manuel, ¿no? Y tienes razón, efectivamente después, aunque ha habido proyectos así integrales, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, creo que esa aplicación práctica, pues era un comienzo de la antropología muy significativo. No hay que olvidar que en ese momento, pues claro, unos años antes había triunfado la revolución y venían nuevas ideas, nuevas cosas, y entre ellas estaba Pastor Roa, que impulsa estas cosas de don Manuel, ¿no? Sí. A diferencia de don Leopoldo Batres, que había sido un arqueólogo destacado del porfirismo, pero aquí ya Gamio es una persona ya formada académicamente, como tú comentaste, en Columbia, allí hace su doctorado, y finalmente pues nos está dando estos aportes, ¿no? Sí. Pero viene un problema, que es Gamio hace todas estas cosas, están viendo sus libros, sus 3 tomos. Bueno, antes no quiero dejar de leer esas opiniones de universidades y de gentes en el mundo que hablan sobre la población del Valle de Teotihuacán. Resulta que al publicarse los 3 tomos por la Secretaría de Agricultura y Fomento, son enviados a muchas instituciones internacionales, etcétera, y el resultado, vemos, digamos, algunas de estas opiniones. Por ejemplo, dice una de ellas, al embajador de México, Embajada de México en Washington: Señor, el examen de la gran obra La población del Valle de Teotihuacán, en la que aparecen investigaciones antropológicas hechas en el valle del mismo nombre, obliga a los suscritos a dirigirse al gobierno de México por conducto de su excelencia para presentarle nuestra más alta estimación por su actitud hacia este campo de investigaciones que está fomentando y a la manera eficiente en que los estudios están efectuados por la Dirección de Antropología en la Secretaría de Agricultura y Fomento. Nada más que lo firman, ahora sí que ni más ni menos que Alex Rishka, que era un antropólogo físico, director, miembro del Museo de Historia Natural de Nueva York, William Holmes, de la National Gallery of Washington, Sylvanus Morley, el gran magista, ¿verdad?, de la Carnegie Institution, ¿verdad?, Herbert Spinden, ni más ni menos también de la Peabody, Clark Wiesler, del Museo Americano de Historia Natural, Alfred Tozer, que también fue director de la Escuela Internacional, el arqueólogo Tozer. Sí, encontré cartas de Tozer, igual que de Seller, en la correspondencia de mi abuelo. Tenía muchas cartas con Boas, con Tozer, sí, y con Seller. Hay que publicarlas. Sí, y Marshall Saville, del Museo del Indio Americano de Nueva York. O sea, esto te da una idea cómo los principales antropólogos del momento están reconociendo la obra que se está haciendo en México por parte de Manuel Gamio y sus colaboradores, ¿no? Sí, entonces, esto creo que es importantísimo, ¿no? Y decíamos cómo en un momento dado va tanta fama, tanta gloria de un buen trabajo de investigación, va a crearle un problemón a don Manuel. Sí. Resulta que asume Calles la presidencia de la República, lo manda a llamar, claro, y le invita a que sea subsecretario de Educación. Y ahora cuéntanos lo que pasa. Sí, bueno, él lo quería porque le dice a Calles: mire, señor Calles, yo la verdad no soy político y yo tengo que seguir con mis trabajos interdisciplinarios en todo el país. Este que acabo de terminar fue el primero de 11. Ya estaba preparando el Oaxaca, el Valle de Oaxaca. Exacto. Ya está el Valle de Oaxaca, el 100. No le digo, Calles, mire usted, es más,
yo sé que usted tuvo muchos problemas de repente económicos para poder concluir esos trabajos. Bueno, porque tiene una cosa, en 2 ocasiones hipotecó la casa de mi abuela para poder continuar con los trabajos de Teotihuacán. ¿Ah, sí? Claro, porque se quedaba sin presupuesto. Pues acuérdate qué periodo, eran unos años terroríficos de la revolución, cuando Claro. hizo el trabajo de 17 a 20. Y en 2 ocasiones hipotecó la casa. Mi abuela hizo unos corajes espantosos. Es un irresponsable, Gamio. O sea, pero es que no puedes dejar sin sueldo a la gente que está ahí. Sí, tu casa, que... Bueno, mi abuela, eso sí, fue una Sí, mujer ¿no? bastante heroica. Bueno, el hecho entonces le dijo, Calles la convence diciéndole, va usted a tener más recursos y más posibilidades de hacer sus trabajos. O sea, que usted, adelante, acepte usted. Entonces nada más había un subsecretario, ¿te acuerdas? Y bueno, al poco tiempo empieza él a ver una serie de... Le llevan a que firme facturas, que él se da cuenta que son cosas bastante infladas, ¿no? Sí. Pizarrones que se vendían en las papelerías, precios de entonces, ¿no? En 12 pesos, y aquí la secretaria los pagaba en 25, Sí, por decirte, cosas así. Bueno, mira, pues, ¿qué es esto? Entonces, muy molesto, pues fue a ver al secretario y le dijo, oye, usted esto, yo no puedo firmar estas facturas, es un fraude al erario, evidentemente. No, mire usted, don Manuel, es que la verdad es que estamos pagando servicios a personas que nos apoyaron en la revolución y eso, entonces es una manera que les pagamos. No es manera, eso es una cosa muy fraude al erario. Para este cuento largo, como no le hizo ningún caso el secretario, fue a ver al propio presidente y le planteó lo que estaba pasando. Y entonces Calles le dijo, bueno, pues es muy vago lo que usted me dice, doctor Gamio, en estos programas concretas, no. Entonces, mire usted, aproveche que va a ir el señor secretario de Educación a hacer una gira por el país y aproveche usted para buscar pruebas realmente contundentes. Pues claro que Gamio consiguió las pruebas contundentes, los documentos que le llevaban de firma, se los llevó a Calles, se los mandó a Calles, y Calles nunca lo volvió a recibir. Pues se debe hasta reído, ¿verdad? Seguramente se iba a Calles su mochada de ahí, de todo a saber. El hecho es que no lo vuelve a recibir, y entonces, Gamio muy molesto, publica en la prensa, denuncia en la prensa, que están pasando estas irregularidades en la educación pública. Imagínate nada más la indignación de, bueno, parece que Calles echaba lumbre. Y entonces, furioso, lo cesó públicamente, diciendo que lo cesaba que porque no podía haber diferencias de opinión entre los miembros de su gabinete, que le agradecía mucho su labor, pero que quedaba cesado. Y Gamio contesta al cese, porque es maravilloso su contestación. Y todo eso se publica en la prensa, se publica en el periódico Excelsior. Sí. Quien, por cierto, Excelsior por eso critica la actitud de Gamio, que decía, es una indisciplina de Gamio, realmente es una indisciplina que, ¿cómo sacó esas cosas a la luz? Lo que dice Ángeles es totalmente cierto y está basado en la documentación de entonces, periodística, etcétera. Voy a leer, una vez que lo cesa Calles, voy a leer lo que contesta Gamio, cita a la prensa y dice lo siguiente: sin vanidad ni fingimiento de ningún género, considero que el cese que acabo de recibir y cuya expedición provoqué insistentemente es para mí un acontecimiento altamente satisfactorio, porque gracias a él creo contribuir, hasta donde alcanza mi modesta esfera, a la rectificación de valores morales en la senda de la administración pública que me tocó cruzar y a la dignificación de mis compañeros que viven como yo vivía, fundamentalmente sujetos por la tradición al grillete del servilismo oficial. Con esta declaración pongo punto final al incidente de mi separación del gobierno del general Plutarco Elías Calles. ¡Qué valor! ¡Qué bárbaro! Claro que al día siguiente sale corriendo porque todavía estaba aquello muy caliente el ambiente, y sale corriendo y se va a Estados Unidos, ¿no? Dice Miguel León Portilla, que ya ves que trabajo con él, que le platicaba, no chico, yo en esa época andaba con mi pistolita, pues sí. Me dijeron, vas a aparecer flotando en el río Tula, Gamio, vete, sí me tuve que ir. Sí, no, todo un personaje, tanto en lo académico como en el honor de una persona, ¿verdad? La dignidad con la que actuó, renunciando a las sinvergüenzadas que estaba haciendo. Por cierto, hay que decir el nombre del secretario, Puig Casaurán. Claro, Manuel Puig Casaurán, Sí. por supuesto que sí. Sí. No, y fíjate, pero otra cosa muy notable, cuando se va al exilio a Estados Unidos, bueno, lo mandan primero a tocarse una expedición arqueológica en Ecuador, como subjefe. Ahí, bueno, y de regreso, donde por cierto tiene muchas aventuras que cuenta de repente muy simpáticas en un librito que escribió de cuentos. Pero de regreso, fíjate, propone hacer este estudio sobre el problema de la migración mexicana en Estados Unidos. Claro. ¿Te acuerdas? Que lo llamaban el bracerismo. Que te voy a decir, bueno, según explica Jorge Bustamante,
fue también un trabajo pionero completamente, Sí, ¿no? cómo no. Porque era una de las épocas en que nuevamente pues ya se acercaba la depresión en Estados Unidos, que tenían problemas económicos y igual que ahora empiezan a echar la culpa a los migrantes. Ujú. Y Gamio hace este estudio de verdad impresionante. A través de los sellos postales ve de qué lugares llegan las remesas, va a estos lugares para averiguar, y así él logra detectar que hay enganchadores que van de Estados Unidos a las poblaciones, sobre todo el centro del país, que eran las más pobladas, Y Michoacán a contratar, mucho. Michoacán, Zacatecas, Sí, Tascal. sí. Bueno, estados que hasta la fecha son, Sí, así es. son grandes expulsiones de migrantes. Bueno, y entonces él prueba ahí que esta migración obedece en gran medida a una necesidad de esa mano de obra en Estados Unidos. Ujú, Y es tan importante ese trabajo que se publica en 2 volúmenes por la Universidad de Chicago, ujú. en inglés. Van a pasar muchos años para que se publique en español en México. Sí. Pero ¿sabes qué? Y ese trabajo se ha reeditado varias veces por los chicanos en Estados Unidos, porque es un trabajo icónico, ¿no? Fundamental, pionero, ¿sí? Único donde empieza a tocar ese tema, ¿no? Así es, Sí. es cuando nadie hace caso. Bueno, les recuerdo que estamos platicando con Ángeles González Gamio, que ella ya lo mencionó, que es nieta de don Manuel Gamio, el gran antropólogo mexicano. Y biógrafa, para que lean la biografía. Sí, claro, y Échale una escribió esta biografía, ya la mencioné, pero Sí. que se llama Manuel Gamio, Una lucha sin final. El título siempre me ha gustado mucho porque es eso, Gamio Sí, ¿verdad? hoy en día sigue luchando. Sí. Porque claro, como siempre ocurre, hay detractores, ¿no? Que se basan, por cierto, en algunas cosas que dan hasta risa. Yo creo que no han leído bien a don Manuel, pero bueno, Así es, el, así es. el hecho es que pues tenemos ya a este Gamio que se va a Estados Unidos, hace ese estudio interesantísimo de las migraciones de campesinos mexicanos allá, ¿verdad? A Estados Unidos, los braceros famosos, ¿no? Y vamos a ver cómo en un momento dado ya vuelve al país, va a retornar a México y entonces se le asignan diferentes cargos, el mezquital, por ejemplo. Sí. Ahora, hay que aclarar una cosa. Ella nunca vuelve a aceptar un cargo, digamos, de carácter político. Siempre es como de asesor, coordinador, pero ya no quiere él nunca Sí, volver. no. Cardinal insiste mucho. Cardinal quería dar una subsecretaría. Ya me dije, no, mire, yo no quiero volver a vivir eso. Pero sí, por ejemplo, él va a colaborar muchísimo, entre otros con Cárdenas, con relación a todo el desarrollo del Valle Mezquital y también las famosas misiones rurales, donde Claro. iban como internados para que estudiaran los niños. Y bueno, ahí va a aplicar, entre otras, en Mezquital va a aplicar estas ideas que trajo el de Japón, que le emocionaban mucho, el famoso frijol soya Sí, y lo de los tapetes de nudo. sí. Él trató desde entonces de impulsar, cuando fue a Japón, en la década de los 20, pues descubrió el frijol soya y se enteró que tenía unas propiedades alimenticias nutritivas enormes. Ujú. Y a él le preocupaba mucho la nutrición del indígena mexicano, ¿no? Que era muy... Entonces decidió que había que tratar de meter el frijol soya en la dieta. Pero él sabía que no era fácil porque pues, el sabor es muy ajeno, ¿no? al paladar mexicano. Entonces mi mamá recuerda que de niñas todos los días hacían recetas de frijol soya para tratar de encontrar algunas que se adaptaran al gusto mexicano, que ya soñaba el frijol soya. Y después ya cuando suben al Valle del Mezquital, ahí ya en el Instituto Indigenista Interamericano, ahí hizo unas cocinas para que ya profesionalmente cocineras indígenas hicieran recetas con frijol soya e hizo recetarios en lenguas indígenas y castellano. El otro día que dio una conferencia precisamente en Tijuana sobre eso del trabajo de la inmigración de Manuel Gamio. Una señora que estaba en el público, una viejita, me dice, oiga, yo soy maestra, pues ya jubilada toda mi vida, y resulta que a mí me dieron estos recetarios en lenguas indígenas para que los repartiera entre mis alumnos y que sus mamás les cocinaran esas recetas. Claro. O sea, se hizo toda una serie de recetarios con en lenguas indígenas el frijol soya. O sea, te da un hombre así con de un vitalismo maravilloso de cómo, siempre estaba viendo cómo lograr cosas para mejorar la vida, ¿no? La salud. Sí, no, pero además muy amplio en su pensamiento, en las aplicaciones. Él, lo que le gustaba era que las cosas se llevaran a la práctica. Exacto. Que no se quedara nada más Sí. en la teoría y que qué bonito y que la antropología, sino que ésta tuviera una práctica. Y entonces uno de los temas interesantes es cómo precisamente, y yo se los digo a mis alumnos cuando doy clases en la Escuela Nacional de Antropología,
yo les digo, bueno, ¿por qué creen ustedes que están aquí estudiando arqueólogos, lingüistas, antropólogos físicos, etnólogos, antropólogos sociales, etcétera? ¿Por qué creen? Nadie tiene una idea. Les digo, pues miren, porque en 1917, y quizá antes con la Escuela Internacional, hay ya la idea de que hay que estudiar al hombre desde todas esas perspectivas, pero Gamio es el que lo aplica en México. Y entonces, a partir de ahí, viene esta concepción integral de la antropología, con la cual, entonces, ustedes trabajan junto al lingüista. Y Gamio logró que trabajaran dentro de un proyecto específico, cosa que ahora difícilmente se ve. Hay cierto divorcio entre una y otra disciplina antropológica, pero eso es lo que motiva que actualmente, digamos, esas ramas antropológicas sean, digamos, la base, el fundamento del Instituto Nacional de Antropología. Claro, ¿no? claro, sí. También hay algo interesante que me gustaría mencionar. Hace poco estuvimos tú y yo con la directora del INA, con María Teresa Franco, en la inauguración de la exposición de 100 años de excavaciones en el Templo Mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque don Manuel fue el primero que dijo allá por 1914 que allí estaba el templo, todavía había dudas y cosas, ¿no? Sí, y entonces tú develaste el busto que se hizo por Peraza de don Manuel, y el cual está allí exhibido en la zona arqueológica. Sí. Pero esto es muy importante porque también ya desde ese trabajo pionero también del Templo Mayor, Gamio invita a Moisés Herrera a que haga los estudios biológicos, o sea, tiene ya ese concepto, y eso ocurrió en 1914. ¿no? Fíjate qué cosa. Ahora vamos a entrar a un aspecto importante, que es ya algo más familiar. Es decir, tu relación, tú eras una niñita cuando don Manuel, tu abuelo, pues hay una foto en que están sentaditas junto con él en sus piernas, en fin, les daba dulces, en fin. Cuéntanos tus primeras sensaciones, qué hacían, a dónde las llevaba a pasear o no, en fin, cosas de estas. Mira, era un abuelo de verdad de cuento. Porque fíjate que, bueno, un hombre que fumaba muchísimo. De hecho, de eso murió a los 77 años, en 1960, con un cigarro en la boca. No, pero eso nos lo cuentas al momento de la muerte. Bueno, sí. No, el punto es que fumaba mucho, y entonces para no fumar, supuestamente, comía dulces, muchos caramelos. Entonces, siempre había las bolsas del saco. En ese entonces, las señoras siempre andaban de traje. Entonces, la bolsa del saco llena de caramelos. Entonces, otros unos que le encantaban azúcar Gandhi, se llamaban unas como rocas de azúcar. Sí. Color rosa. Entonces, te daba dulces, que les tenías que limpiar el tabaco, ¿verdad? Porque sí venían con el tabaco, ¿no? Pero, y te contaba unas aventuras maravillosas que pasaban en ruinas arqueológicas, en la selva, y siempre iban acompañadas de un personaje que se llamaba Perlita, que era una niñita que había encontrado un día en unas múltiples excursiones en un río, en una cascada de nuez, y la traía siempre en la bolsa de la camisa. Entonces Perlita era la compañera de viaje. Entonces imagínate como niño oír esas cosas y con Perlita. Y bueno, era tan vivo sus relatos que yo te juro que recuerdo haber visto a Perlita. Yo vi a Perlita. Entonces era un abuelo maravilloso. Y, por ejemplo, iba al centro, y cojeaba un poquito, era siempre muy alto. Y íbamos al centro y a mí me platicaba lo que había, de la ciudad que había debajo de la que estábamos pisando. Entonces, bueno, imagínate, se me despertaba la imaginación así de pensar que, mira, aquí estaba el templo de Jeca, que era un dios así, y había sido un templo redondo, y allá de haber estado de los caballeros águilas. Me iba platicando, describiendo todas estas cosas fantásticas. Entonces era algo, era un abuelo de verdad fascinante, muy cariñoso. En las tardes ya se echaba en una gran cama que tenía, y ahí nos echábamos todos los nietos para que nos contara aventuras y comer dulces. Los napolitanos. Los napolitanos con una peseta, esos le encantaban también. Le gustaba mucho la playa. Entonces iba con nosotros mucho cuando íbamos a Acapulco o a Veracruz. Se iba con nosotros. Y me acuerdo que era una cosa fantástica. Era muy buen nadador. Se metía al mar. Bueno, yo de niña había que lejísimos. Y se ponía muertito y se quedaba muchísimo tiempo de muertito. Y nos decía que así podía llegar hasta China. O sea, dices, yo estaba espiando que no sabía ir a China. Y cuando salía, me acuerdo que se quitaba el traje de baño, nos lo daba para que lo pusiéramos a secar, y se ponía una bata de toalla y se sentaba en una hamaca o silla a leer y fumar y tomar su cervecita. Y me acuerdo que nos daba una pena espantosa ir a poner al sol su trajezote de baño, porque todos los niños se reían un poco, ¿no? De que O sea, era un personaje de veras fascinante. Oye,
Él, como mencionaste, él tenía una ligera cojera. ¿Esto fue por caída de un caballo? Sí, ¿Tengo entendido? yendo a Teotihuacán. Ah, Sí, ellos vivían en la colonia Juárez, en la Plaza Washington, sí. ahí en Dinamarca y creo que en Londres. Ya no está ya no es la Plaza Washington porque ya se llevó la estatua de Washington a otro lado. Vivían ahí y entonces él muchas veces iba a Teotihuacán a caballo. Y en una ocasión regresando de Teotihuacán, estaba el pavimento mojado, húmedo, se cayó y se le cayó el caballo encima y le rompió la cadera. Entonces a raíz de eso le quedó una pierna más corta. Claro. Y usaba un zapato con un tacón con una suela más gruesa, y eso le hacía cojear un poco, aunque no usaba bastón ni nada, pero sí cojeaba. Ujú. Pero era un hombre de una personalidad adorable, mucho sentido del humor. Claro. Bueno, yo creo que es de sabios también reírse Sí. y él creo que era un hombre muy jocoso, muy... Sí. En fin, Sí. también me gustaría comentar, así como ya hemos resaltado que tú eres nieta de don Manuel, también Miguel León Portilla tiene algún Sí, claro, parentesco. claro, porque yo conocí a Miguel desde que yo era muy niña, porque Miguel iba mucho a casa de mis abuelos, porque el papá de Miguel y mi abuela eran hermanos. Mi mamá era Ángeles Gamio León. Sí. Y Miguel Miguel León Portilla, sí, eran hermanos. Entonces iban mucho. Mi abuela hacía todos los domingos una gran comida en su casa, en que iba toda la familia. Y además, sus 5 hijos, nietos y todos. Pero además, generalmente había también algún invitado extra, y muchas veces era Miguel, que era un jovencito, de jovencito era listísimo, muy listo. Me acuerdo que comentaban, oían Chapaya y decir, qué listo es Miguelito, ¿verdad? Decían Miguelito, porque su papá era Miguel. Miguel, sí, listísimo Miguelito. Y después fue a estudiar muchos años en Estados Unidos, y cuando regresó, entró a trabajar con mi abuelo en el Instituto de Inteligencia Interamericano, Sí. y se volvió su mano derecha. De hecho, los 2 últimos años estuvo mi abuelo ya muy mal de salud y pasaba temporadas en cama por lo del enfisema, y de hecho hasta estuvo en coma un tiempo. Miguel atendía realmente el instituto, pero sobre todo hicieron una relación como de padre e hijo, muy fraternal. Mi abuelo, de verdad, yo creo que lo quiso enormemente, y Miguel a mi abuelo se reía mucho, le contaba sus aventuras de todo tipo. Y dice Miguelito que él le enseñó a tomar el whisky, que le hizo Miguel el whisky Lucan. Sí, Sí. Pero fíjate que hace poco, bueno, estuvimos tú y yo juntos en un homenaje que le hicieron en la universidad aquí en la Metropolitana, ¿verdad? A Miguel. Sí. Y ahí estuvo su esposa, Chonita y demás. Y yo le había dicho a Miguel que en mi intervención iba a presentar, le iba a dar una gran sorpresa, que iba a presentar algo que quizá él ni se acordaba. Y te acordarás que presenté aquella foto, que es una foto que luego se publicó en Arqueología Mexicana, Sí, en un artículo mío. me dijiste que le ibas a dar, en Sí, un marquito, ¿cómo no? Me la ¿Qué no te ha debes. llegado? Bueno, el hecho es que es una foto, como la pudiste ver, Ay, fantástica. maravillosa, Sí. porque resulta que está el árbol de la noche triste, Sí, este árbol sí. ahí por Tacuba, Sí. ¿verdad? En Sí. donde está el árbol, pues ya muy chicoteado, porque el pobre árbol ese lo han incendiado 2 Sí, veces. sí, sí, Además, sí. no sabemos si realmente allí lloró Cortés o fue en otro lugar, pero en fin, el hecho es que la tradición lo marca como tal. Y entonces está el árbol atrás con una reja que lo protege, y adelante, frente a él, están un señor alto, vestido de negro, ¿verdad? Que es don Manuel Gamio. Y luego un jovencito con un suéter y su bloque. tomando notas. Sí, exacto. Fantástico. Con su bloque tomando notas de lo que está explicándole Sí. don Manuel, que me imagino que le está haciendo toda la historia, obviamente, Yo que creo aquí que lloró sí, me Cortés, imagino, etcétera, imagino. etcétera, ¿no? No, porque te digo Y- que era un conversador delicioso, Manuel Gamio. Sí, cómo no. Sí. Y entonces, pues, y hay muchas otras fotos en que están ellos dos juntos, ¿verdad? Sí. Miguel León Portilla muy joven, Manuel Saco alguna ya en el hombre. libro, saco alguna. Sí, cómo no. Sí. Y en fin, 2, como yo pongo allí en esa nota, ¿no? 2 grandes de la antropología y de la historia mexicana, ¿no? Y ahí yo te sumaría, yo diría 3 grandes, porque ahí entras tú en ese grupachón. Fíjate, que yo digo siempre que Eduardo es el nieto espiritual de Manuel Gamio. Porque Ay. siempre he comentado que tú Sí. fuiste el que lo empezaste a dar a la luz
después de ese periodo oscuro, Sí. ¿no? El periodo oscuro en que estaba prácticamente hecho de lado, igual que Otón Mendizábal y muchos de los grandes arqueólogos y sociólogos de esa temporada por estos arqueólogos, ¿no?, marxistas que Sí. la nueva antropología, no sé qué. Y tú, de antes siendo un estudiante, ¿no?, de antropología, ¿cómo empiezas? Lo descubres, que es fantástico eso, cómo lo descubres, deberías de platicarlo, Eduardo. Y después, curiosamente, cómo la vida va finalmente uniéndote mucho con él, porque tú vas a ser el que vas a sacar todo el Templo Mayor a la luz, después de que se descubre la Coyolxauhqui. Sí. O sea, lo que Gamio hace en 1914, sus primeros hallazgos, tú ya vas a sacarlo todo. Digo, yo siempre pensaba, bueno, si mi abuelo hubiera estado aquí, la felicidad que hubiera tenido de ver cómo, porque aparte me decías que todo se encontró más o menos como él lo había dicho, ¿no? Con Marquina, ¿no? Entonces, sí, pero esto es muy interesante, porque fíjate lo que es la arqueología en este caso. Don Manuel, en 1914, hay un predio que está libre allí en la esquina entonces era Santa Teresa y Seminario, hoy Guatemala y Seminario, y don Manuel va a intervenir y va a excavar. En base a lo que está encontrando, señala que ahí es el Templo Mayor, porque había habido dudas, había unos que lo ubicaban debajo de la catedral, otros que era en tal lugar, en fin. Y don Manuel dice, no, aquí he encontrado estos vestigios, este es el Templo Mayor. Bueno, entonces eso ocurre en 14. Tienen que pasar, imagínate cuántos años, para que venga el proyecto Templo Mayor en 1978, en donde continuamos la excavación de Gamio en realidad, ¿no?, de esa esquina que le había encontrado, y encontramos todo el edificio, ¿no? Con lo cual se vino a corroborar lo que Gamio había planteado. Por eso yo, el artículo que publiqué en el catálogo, junto con uno tuyo y de Carlos González, en fin, lo llamé Y Gamio tenía razón, sí, ¿no? O sea, como don Manuel había dicho en base a unos pocos datos que allí estaba el Templo Mayor. Y efectivamente, ahí está. Y entonces, pues, yo me imagino que sí, que a don Manuel y a don Ignacio Marquina le hubiera dado una alegría enorme poder entender y ver lo que lo que se está encontrando. Todavía seguimos allí excavando. Entonces, pues, pienso que todo esto nos da ese parámetro de la importancia, tanto en la arqueología como en todo el aspecto social, moderno y demás, de lo que fue don Manuel Gamio dentro de la historia de la antropología, ¿no? Ahora, también sería muy interesante que nos platicaras, ¿qué libros podríamos recomendar de don Manuel? Yo, desde luego, siempre a mis alumnos, yo les digo, lean La población del Valle de Teotihuacán, porque allí van a ver lo que es una investigación integral donde se toma en cuenta, como tú sabes, el folclore, la antropología física, la lingüística, o sea, es impresionante esos tres tomos, ¿no? Impresionante, aparte bellísimos. Sí, y además, como tú lo comentaste al principio de la charla, se llevó a Goitia, al pintor, y hay dibujos ahí de la gente del local, ¿no? Y la pirámide, y demás, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, ¿no? Hermosísimo. Gamio excava la Ciudadela, por ejemplo, con el templo de Quetzalcóatl, y conserva allí las maderas que estaban incrustadas ahí, en fin. O sea, la importancia para mí no está en duda, pero yo recomendaría también, desde la perspectiva de conocer la figura de don Manuel, tu libro, que ya lo he mencionado, Manuel Gamio, Una lucha sin final, editado por la UNAM. Está por la Casa de las Humanidades. Claro, el problema con la UNAM es que solamente lo venden en las librerías de la UNAM, hay una ahí en Palacio de Minería, y las de la Ciudad Universitaria, o la Casa de las Humanidades en Coyoacán. Sí. Y bueno, pues, por supuesto, yo creo que Forjando Patria es un libro esencial, porque a pesar de que lo publica en 1916, es que la gran mayoría de los ensayos son ensayos cortitos, muy fáciles de leer, muy breves. Él escribía de una manera muy sencilla, muy coloquial, no era nada rebuscado ni solemne ni nada. Y por ejemplo, a mí me impresiona muchísimo ya la visión que él tenía tan clara de el papel de las mujeres, del feminismo. Era un feminista, oye, completamente en 1916. Pero que aparte, como solía hacer, él lo llevaba a la práctica, porque a sus hijas, mi mamá era dentista, fíjate. Sí. Me acuerdo, y el escándalo de la familia de mi abuela, de los León, la familia de León, porque el abuelo, el suegro de mi abuelo, digamos, era uno de los notarios de Porfirio Díaz. Claro. Soy una familia muy conservadora. Entonces, olvídate que
cuando oyó que mi mamá iba a la preparatoria y luego a la universidad, y mi tía Margarita, que... Sí, cómo no, claro, tú yo la conociste. conocí, claro. Bueno, un escándalo en la familia. Pero Margarita, estás loca, ¿cómo permites que el loco de tu marido mande a tus hijas a la universidad? Se van a hacer unas perdidas, oye, ahí. No, eso es una cosa verdadera. Entonces mi abuela las mandaba con una nana. Que la cuidara. Claro que dejaban a la nana en la puerta y se metían ellos a la universidad y todo, ¿verdad? Pero fíjate, o sea, él realmente, te digo, tenía una visión tuvo una visión de veras de 100 años adelante. Sí, es maravilloso. sí. Entonces el libro Forjando Patria, yo creo que es. Y lo sigue publicando por Rúa, fíjate. Sí, cómo no. Lleva no sé cuántas ediciones. Sí, Forjando Patria lo tiene Es un por libro Rúa. barato. Es muy accesible, Muy accesible. de fácil lectura y con temas muy importantes, muy interesantes, muy eso sí. importantes, sí. También Sí. el estudio que mencionaste, que lo volvió a reproducir, si mal no recuerdo, fue el CIESAS, que volvió a reproducir el de los inmigrantes, el de la población. Ese es un libro esencial, sobre todo, yo siento, para arqueólogos, antropólogos, y eso, porque sí, es un gran volumen que publicó Miguel Ángel Porrúa. Ujú. Muy bonito volumen. Porque aparte de traer los trabajos de Manuel Gamio, estos Sí. que hizo en la Universidad de Chicago, viene una serie de ensayos, porque ese trabajo se hizo conjuntamente con el CIESAS y la Universidad de Santa Bárbara y otra universidad De Estados norteamericana Unidos, sí. de Estados Unidos. Y vienen ensayos de muchos investigadores, tanto mexicanos como norteamericanos, alrededor de ideas de Gamio, ¿no? Ujú. que han inspirado trabajos actuales. Fíjate, una cosa que se sabe un poco de Gamio que es fantástica, que creo que fue en la época de Cárdenas, en los años 30, cuando hay otras de estas campañas para echar mexicanos de Estados Unidos. Gamio dice, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar esa mano de obra de estos mexicanos que ya aprendieron cómo cultivar la tierra con métodos científicos. Ujú. Entonces nosotros tenemos que repoblar la zona norte del país, si no lo van a acabar quitando más los gringos. Entonces en toda la zona de Tamaulipas, él propone, hacen este programa con el gobierno de México, por el cual a los que se regresen, que hayan trabajado la tierra en Estados Unidos, les van a dar tierra en esa zona y con apoyos económicos y todo para desarrollar ahí colonias. Y es cuando se van a hacer los grandes campos algodoneros, que van a ser un súper éxito económico durante muchos años en esa zona fronteriza del norte, con mexicanos que traen expatriados a Estados Unidos y les dan la tierra para que ellos aprovechen esa tecnología aquí en México. Fíjate. Ese programa es interesantísimo y se sabe poco que Gamio fue también el que lo Promotor impulsó. de- Yo me enteré de eso, fíjate, en uno de los ensayos, precisamente del libro que publica Miguel Ángel Porrúa, Sí. el CIESAS, que es un muchacho mexicano norteamericano, que ha estudiado esa cuestión de cómo se hicieron esos campos migratorios, y resulta que atrás de eso estaba Manuel Gamio. Ujú. Entonces, siguen surgiendo cosas, ¿ves? Claro. De Gamio que hicieron aquí, increíble, ¿no? Era amplio, prolífico. Bueno, ya hablamos, el aporte del cine es el primero que aplica Sí. esto. Aplica toda esa concepción en Teotihuacán. Aplica el estudio de los inmigrantes, que es también de los primeros, ¿no? Aplica ahora esto que nos estás comentando, la estratigrafía en los estudios tú ves otro arqueológicos. detallito. A ver. En Teotihuacán empezó con los desayunos escolares. Exacto, Arregló que sí. le dieran pan y leche a los alumnos que Sí. llegaban, ¿no? Sin nada provocado. Y Sí, ¿no? desmayaban en la clase. Sí. O sea, el famoso, que te acuerdas que esos desayunos escolares, me acuerdo que después Evita López Mateos, la esposa de López Mateos, los puso como la gran novedad en México. Por primera vez se van a desayunos escolares. No, ya lo había hecho Gamio en Teotihuacán. No, y también acuérdate que no hace muchos años que algún político decía de la soya, también otra sí, vez, y sí, ya Gamio lo sí. había tratado de implementar hacia Sí, años atrás, así es, ¿no? así es, O sea que en exactamente. realidad, pues tenemos allí indiscutiblemente un gran antropólogo que, digamos, dejó pues su impronta, su huella muy profunda en lo que es la antropología mexicana. Y ahora, pues, ¿qué te parece si ya hablamos precisamente, por ejemplo, ya de los maestros de Gamio? ¿Quién quizás sería el que más lo influyó? Bueno, yo pienso que ahí Boas tuvo... Sí, yo creo que fue porque importancia. él se estuvo después carteando con Boas 20 años. Sí, En la Universidad de Columbia está toda la correspondencia de Gamio con Boas. De hecho, yo la fotocopié, ya no sé ni dónde la tengo. Un altero así que me traje cuando fui a Columbia, cuando estaba haciendo la biografía. Impresionante, él realmente hizo una amistad muy estrecha con Boas. Pero, bueno, él menciona, ¿no? En sus escritos, te digo, a Galindo y Villa y a Nicolás León.
Él los Sí. menciona como gente. Y también, fíjate, curiosamente, él menciona en uno de sus textos a sus compañeros del colegio Fournier, donde él estudió la primaria, y el señor Fournier hizo, también me parece que son maestros que lo marcaron porque Claro. sí le dieron un sentido, ¿no? De lo que era México. Y yo siento, fíjate, que es que esos hombres tenían un sentido muy claro de su compromiso con México, ¿no? Yo creo que ellos, fíjate, este libro Forjando Patria fue muy importante porque se llamaba, el título era Forjando Patria, Pronacionalismo. Pronacionalismo era su Y es título. que él recoge, digamos, esa mística que surge después de la revolución, ¿no? Ese nacionalismo que busca recuperar la herencia indígena, la herencia prehispánica, con orgullo, Claro, ¿no? claro. Y esa revalorar todos los grupos indígenas, las lenguas, todas las costumbres indígenas. Y creo que Gamio es parte, no encabeza de alguna manera un grupo que va a impulsar muchísimo esas ideas para llevarlas a la práctica, que es lo que va a hacer mucho en Teotihuacán, y que vamos a ver mucho de eso en Forjando Patria. Claro. ¿No? Fíjate que ya nos queda poco tiempo, pero bueno, yo también quiero recomendar mi librito, aquella antología de don Manuel Gamio que llamé Manuel Gamio, Arqueología e Indigenismo, todavía se que puede sacó conseguir ese. 70. Pues sí, Esa es una lo han joyita, esa es una reeditado. joyita del libro, porque fue el primero que empieza a revalorar la figura de Manuel Gamio. Ese es un esencial, Eduardo. Sí, y sí, se lo han reeditado, en fin. Y bueno, estamos, como digo, llegando al final. Valdría la pena entonces, ahora sí, hablar la muerte de don Manuel. ¿En qué año ocurre? Antes de que platique yo de eso, te voy a decir una cosa, que el catálogo de la exposición esta de los 100 años. 100 años del Templo Mayor trae un magnífico texto tuyo, que también sería interesante que lo adquirieran ahí. Es el catálogo de la exposición, es muy bonito, pero en fin. Bueno, pues no, la muerte sí. Bueno, fíjate que él tuvo, yo creo que los últimos años de su vida fueron muy plácidos. Él en 1940 se va a establecer, ¿te acuerdas? El Instituto Indígena Interamericano, a raíz de un congreso en Pátzcuaro, donde sí, ¿cómo no? indigenistas de En toda 1940, América. creo. Ajá. Y bueno, el primer director va a ser Moisés Sáenz, que muere al poco, y su director queda Manuel Gamio. Al poco tiempo, muy pronto muere Moisés Sáenz, y entonces nombran a Manuel Gamio, director del Instituto Indígena Interamericano, puesto que va a ocupar hasta su muerte. Cuando él muere, lo va a ocupar Miguel León Portilla a la dirección, que ya trabajaba con él. Entonces, él tiene una vida muy plácida, ya yo siento, porque él tuvo broncas toda la vida, porque, bueno, pues desde calles, ¿no? Pero luego te acuerdas con un tal Ramón Mena por unas piezas, unas monedas que se perdieron del Museo Nacional, que Gamio había catalogado, sí, y sí. Luego con Mena, bueno, vivió con pleitos. Por cuestiones de principios y de ideales, no de intereses ni grillas, ¿no? Sino pues. Entonces, los últimos 20 años ya él era un hombre muy reconocido, él no le gustaba nada de lucimiento, y le chocaba ir a dar discursos, y eso Miguel León Portilla platica mucho eso, que cuando la universidad le dio el doctorado honoris causa, así, ¿no? Que le daba pena hablar, que no quería hablar, pero bueno, el punto es que entonces ya él me dijo que, como te decía, fumaba mucho, tuvo enfermedad pulmonar, entonces nunca se logró que dejara de fumar, aunque comía sus famosos caramelos, y finalmente, bueno, después de los últimos 2 años que fueron con muchas bajas y altas de salud, finalmente murió en su cama, nunca estuvo en el hospital, en su cama, rodeado, los nietos nos peleábamos por cuidarlo. Finalmente el que estaba con él cuando murió era mi primo Raúl Santoyo Gamio, y le contrabandeábamos cigarritos, porque eso sí, se quitaba el oxígeno para fumar. Y ese día le pidió a Manuel, creo que la escena de aquella época, sí, bueno, y le pidió un cigarro a mi primo Raúl, se lo puso en los labios, y se quedó muerto. Se lo prendió y se quedó muerto. O sea, murió 1960. 1918, julio de 1960. Maravilloso. Bueno, pues queremos agradecer y así desde la conducción un servidor, Eduardo Matos Moctezuma, a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestra invitada Ángeles González Gamio, con quienes tuvimos la oportunidad de charlar sobre Manuel Gamio. Gracias también a nuestros escuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Realización, Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción y controles técnicos, Javier Cortés. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.